más como de manera general, a pesar de que Marcia me contaba que en las inscripciones había muchas personas que ya conocen mindfulness, que saben de mindfulness, pero para que todos vayamos hablando un lenguaje común, ¿ya? Lo primero, me gusta mucho esta frase, dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste y olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Cuando la leí por primera vez, me hizo tanto sentido pensando en la labor docente, ¿cierto? Y justamente en lo que vamos a abordar ahora, que tiene que ver con educar mucho más allá de los contenidos, ¿sí? Cuando estamos hablando de aprendizaje socioemocional y mindfulness. Here, my dear, this is where blue shakes are not meant for me. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Wide awake in my arms. I think I figured it out. We need to be together. Yo les cuento que este video es una forma de también de mostrarles y de compartir con los niños, y las niñas y los adolescentes qué es mindfulness, ¿sí? Porque es una buena forma de mirar también la actitud de mindfulness. Mucho se habla, cuando se habla de mindfulness, de este como entrenamiento en la atención, y a veces queda un poquito de lado esta actitud, que es tan importante en la práctica de mindfulness. Y en este video podemos ver como en todo su esplendor esa actitud, esa mente de principiante, esa curiosidad, la apertura, el disfrute del momento presente, ¿sí? Como si es la primera vez probablemente. Bueno, les traigo una definición un poquito más formal de qué es mindfulness, para que lo podamos ir uniendo a esta experiencia que vimos con la niñita, ¿cierto? Mindfulness es la conciencia que emerge a través de prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar a la experiencia que se desarrolla momento a momento, que es la definición de Jon Kabat-Zinn, ¿cierto? Que es como padre de mindfulness. Y claro, mindfulness no es solamente prestar atención, sino que hay una actitud súper importante que tiene que ver con esa apertura, con esa aceptación, esa curiosidad, ¿cierto? Para vivir la experiencia presente. Entonces, ¿cómo funciona mindfulness? Está por un lado este monitoreo atencional, que es incremento de la conciencia de la propia experiencia, y la actitud que es la aceptación, esa apertura a la experiencia, ¿sí? Y tenemos esta orientación de receptividad y no interferencia con las experiencias del momento presente, que justamente contrasta con nuestras tendencias habituales, que son suprimir, evitar o alterar la experiencia, que es lo que habitualmente tendemos a hacer. Estamos experimentando nuestro momento presente, pero tenemos esa tendencia a estar juzgando constantemente, a estar etiquetando, a estar anticipando, ¿no es cierto? O querer evitar lo que está ocurriendo de alguna manera. Y les traigo un poquito también de investigación, como en verdad una pincelada, porque hay muchísima investigación en relación a mindfulness. En los últimos años también ha crecido mucho la investigación en mindfulness en educación particularmente. Tenemos en niños, niñas y adolescentes, mindfulness aporta en el desarrollo de la conciencia de uno mismo y de los demás, en las habilidades de autorregulación atencional y emocional, en el manejo del estrés y la promoción de la resiliencia, y la adquisición de disposiciones prosociales. Y también el autoconocimiento para ser capaz de trascender los hábitos y las autorrepresentaciones comprendidas como estáticas. Y mindfulness en profesores, tengo aquí una experiencia de una investigación
que se realizó en 36 colegios, 224 profesores con 36 horas de una intervención basada en mindfulness, y los resultados fueron que, bueno, hubo una disminución del distrés psicológico, que es el estrés negativo, por decirlo de alguna manera, y la sensación de urgencia, y aumenta mindfulness, la regulación emocional y la autocompasión, ¿sí? Y a nivel de los estudiantes, esto es solamente una intervención en profesores, que a mí me parece súper relevante rescatarlo. Sí se produce un impacto a nivel de los estudiantes porque hay un aumento del clima de aula positivo y disminuye el clima de aula negativo, ¿sí? Y aumenta también el respeto por la perspectiva del estudiante. Entonces, este tipo de investigación, que obviamente no es solamente esta, ya va dando cuenta de que solo el hecho de que los docentes, los profesores o profesoras que están a cargo, ¿cierto?, de este grupo de niños, van teniendo un impacto en su sala de clases, en su aula, en el clima de su curso, por el solo hecho de vivir una experiencia de mindfulness y el cambio que se genera en ellos. Es súper, súper relevante. Aumenta en los profesores la autocompasión y mindfulness, y esto va de la mano con creación de climas de aula positivos a nivel social y emocional, y por ende genera un impacto positivo también en los aprendizajes de los niños. El modelo de Posner nos habla de habilidades, de 3 habilidades clave que se van desarrollando a través de la práctica regular de mindfulness, y dentro de estos está la regulación emocional, el control atencional y la conciencia de uno mismo, ¿ya? ¿Y por qué les traigo esto? Porque los quiero ir invitando a mirar cómo esto va confluyendo, digamos, con el desarrollo socioemocional, y para eso traje el modelo de Cassell, es súper representativo en relación a aprendizaje socioemocional. El otro día escuchaba, y a mí me hizo mucho sentido, que era como Cassell equivale como a la FIFA del aprendizaje socioemocional, así como bien gráficamente. En el fondo Cassell va ordenando, y es un guía, digamos, internacional este modelo, y acá en Chile se utiliza en el ámbito de desarrollo socioemocional. Para trabajarlo en general se ocupa este marco, ¿ya? Entonces con este marco podemos ir mirando cómo se va relacionando mindfulness con el aprendizaje socioemocional, cómo se puede ir integrando, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, tenemos las habilidades intrapersonales, que son la autoconciencia, la autorregulación, las habilidades interpersonales, que estamos hablando de la conciencia social, las habilidades relacionales, ¿cierto? Y se habla de la relación con el mundo, como la capacidad de tomar decisiones responsables, de tener como esta conciencia en el fondo para decidir en base al cuidado de los demás también. Y justamente esto, a través de mindfulness, vamos desarrollando, como vimos hace un ratito, justamente la autoconciencia y la autorregulación, ¿sí? Entonces podemos ver acá en las habilidades de autorregulación, la regulación emocional, que es uno de los ámbitos en los que impacta mindfulness, el control inhibitorio, que es la mirada desde las funciones ejecutivas, ¿cierto? Que es como responder versus reaccionar, y el desarrollo de la atención. En la autoconciencia, entender la naturaleza de la mente y la conciencia emocional, ¿sí? En la conciencia social, mostrar empatía y compasión por los otros, que es lo que nos ayuda mindfulness, ¿sí? En las habilidades relacionales, tenemos la escucha consciente y la capacidad de manejar conflictos también. Y en la toma de decisiones responsables justamente es las acciones sin los juicios, ¿cierto? Como quedarnos en esos hechos y no estar haciendo juicios, es algo que nos ayuda, y tomar decisiones basadas en la conciencia, en el fondo ética y el cuidado de los demás. ¿Sí? Esta es como una imagen de cómo va confluyendo en el fondo mindfulness con el modelo de Cassell, que es, como les decía, es uno de los más conocidos y que más se trabajan acá en Chile. Entonces, cuando pensamos en cómo
cómo se van apoyando estas miradas, ¿sí? La mirada del desarrollo socioemocional, desde el CEL y Mindfulness, podemos ver que ambos se apoyan de manera sinérgica, que no van cada uno por un camino, no es que podamos decir uno es mejor que el otro, sino que se van apoyando. Mindfulness, al trabajar estas 3 habilidades que les mencionábamos antes con el modelo de Posner, que era el control atencional, la conciencia de sí mismo y la regulación emocional, va desarrollando esta capacidad de autorregulación, y que es, bueno, es mucho más poderoso que solamente trabajar habilidades socioemocionales desde el modelo CEL, que es mucho más psicoeducativo, y es la base, en el fondo, para otras habilidades socioemocionales que se van desarrollando. Aquí la mirada que nos sirve mucho es cuando un estudiante aprende otras habilidades socioemocionales, por ejemplo, la capacidad de saber cómo enfrentar un conflicto interpersonal, ¿no? Cómo manejar ese conflicto. En primera instancia es súper importante que sea capaz de regularse y poder elegir la estrategia adecuada para enfrentar esa situación de conflicto. Entonces ahí se puede ver como de manera más gráfica cómo esta capacidad de autorregulación en la que apoya y da soporte mindfulness es la base para otras habilidades, y lo podemos ir mirando incluso como una pirámide. Mindfulness también puede apoyar a estudiantes en los procesos atencionales, permitiéndoles aprender mejor el contenido académico y las otras habilidades CEL que se enseñan de manera más psicoeducativa, y puede promover actitudes y comportamientos prosociales, fomentando la empatía, la amabilidad, la compasión y la gratitud, y ahí estamos mucho más en las habilidades interpersonales que mencionábamos antes. Y cuando pensamos en las habilidades de autorregulación, tengo una frase acá de Víctor Frank: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio yace nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y libertad. Mindfulness justamente nos ayuda a crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? En la medida en que somos capaces de ser más conscientes de nuestra experiencia, de nuestras emociones, vamos pudiendo detenernos, ¿sí? Y decidir cómo responder. Y aquí estamos efectivamente en esa habilidad de autorregulación, que es la que mencionamos, de responder en vez de reaccionar, y tiene que ver directamente con el control inhibitorio o la inhibición. ¿Cómo podemos definir esto? Como la capacidad del ser humano para inhibir o controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Esto es en el fondo lo que se va fortaleciendo con la práctica de mindfulness, ¿sí? El control inhibitorio es parte de las funciones ejecutivas básicas, y en la medida que se va desarrollando, se van desarrollando de manera superior otras funciones ejecutivas, ¿ya? Y tiene justamente que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal, que es donde mindfulness va a impactar. Y para entender un poquito más la regulación emocional, en lo personal me gusta mucho trabajar con el modelo de Paul Gilbert, que es súper gráfico, y bueno, yo les comento que lo trabajo tanto con docentes como con niños, niñas y adolescentes, justamente para aprender a trabajar y desarrollar esa conciencia emocional desde un modelo mucho más simple. Y el modelo de Paul Gilbert tiene 3 sistemas que son el sistema de amenaza, el sistema de logro y el sistema de calma. El sistema de amenaza es el que tiene que ver con las emociones desagradables, por decirlo de alguna manera, y con la respuesta de la amígdala. En el fondo, el sistema de amenaza va con la respuesta de lucha o escape, ¿ya? Y en el fondo estamos esta es lo que sería reaccionar, ¿sí? Esa reacción impulsiva, ¿sí? El sistema de logro tiene que ver mucho más con cómo nos dirigimos hacia los recursos, con la dopamina y con las emociones de desear, conseguir, lograr, progresar, avanzar, ¿sí? Y el sistema de calma tiene que ver con la corteza prefrontal, con la liberación de oxitocina, ¿cierto? Que es la hormona que nos ayuda a regular el estrés también,
y tiene justamente como objetivo regular el distrés y promover vínculos. Es el sistema que nos permite sentirnos contentos, seguros, protegidos, cuidados, en confianza. Y a mí me parece súper bonito también mirar en lo relacional, pensando sobre todo como docentes, desde dónde estamos respondiendo en el ámbito académico a nuestros estudiantes, considerando que nosotros como docentes somos la base de este desarrollo socioemocional del que hemos hablado. Entonces siempre es una invitación mirar desde dónde estamos respondiendo. Si estamos en una instancia de molestia, sintiéndonos sobrepasados, agotados, con el desgaste que puede generar el trabajo en educación, ¿sí? Lo más probable es que frente a cualquier situación estemos respondiendo desde el sistema de amenaza, ¿sí? Entonces, en este ámbito estamos mucho más reaccionando desde nuestro sistema de defensa que desde atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, siempre está ahí como la mirada, la invitación a poder aprender a regular en el fondo desde esta mirada, desde dónde estamos respondiendo y ser conscientes de nuestra propia capacidad de despertar nuestro sistema de calma para poder relacionarnos desde ahí y responder desde ahí a nivel de corteza prefrontal, desde una respuesta mucho más razonada, ¿cierto? Y efectivamente desde generar un vínculo de calma con nuestros estudiantes. Y como para ir cerrando ya esta presentación, les dejo esta estrategia, que es la práctica STOP, que es algo como mucho más concreto. Estoy yendo como desde lo más macro a lo más concreto. Justamente de regulación emocional, que también en mi caso, en el caso de nuestro trabajo, lo trabajamos tanto con los profesionales, con los docentes, y también lo trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, que es la práctica STOP, ¿sí? Donde podemos usar el acrónimo STOP para ayudarnos a recordar esta importancia de detenernos y de generar ese espacio de autorregulación antes de responder. Y en este ejercicio, en esta práctica, la S te invita al stop, hagamos un alto, la T te invita a tomar algunas respiraciones conscientes, ¿sí? Y la O te invita a observar qué es lo que estás sintiendo, sin juicio, desde la aceptación y la apertura, para poder llegar a la P, que es pensar cómo vamos a responder frente a la situación que está ocurriendo, ¿sí? Con eso voy cerrando, y de todas maneras les quiero dejar como la invitación, que este es una frase que en lo personal rescaté de un libro de Claudio Araya, que me gusta mucho, y me gusta mucho compartirlo también con personas del ámbito de la educación, que tiene que ver con la inteligencia, como con la sabiduría de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón bombea sangre primero a sí mismo, antes de bombear sangre al resto del cuerpo. Nuestro corazón es tan sabio que sabe que tiene que nutrirse, cuidarse y oxigenarse a sí mismo para poder cuidar del resto de nuestro cuerpo, para poder funcionar, ¿sí? Entonces la invitación con esto también es desde la mirada de mindfulness, que un poquito lo que nos está avalando la investigación, a poder vivir la experiencia primero en nosotros mismos, primero desde nuestro propio cuidado y nuestra propia capacidad de autorregulación, para desde ahí poder llegar a nuestros estudiantes, al resto digamos, de nuestra comunidad educativa.